conversaré con el doctor Agustín Arzola, historiador, profesor universitario y director de Escuela de Historia de la UCB. El tema, la responsabilidad social del historiador frente al momento presente. Agustín, ¿para qué sirve un historiador? Un historiador de la Universidad Central de Venezuela reconstruye procesos del pasado que se consideran importantes en una sociedad. Esto significa que él va a analizar cuál es el contexto en el que se produce ese hecho. No es como se piensa que el historiador solamente es pura memoria, ¿no? La gente inclusive a veces considera que si no te sabes una fecha determinada, no eres historiador. Aquello que te dicen, mira, tú que eres historiador, ¿qué pasó tal fecha, en tal día, a tal hora, ¿no? Tú te lo puedes saber si es relevante de alguna manera, pero cuando analizas el hecho como tal, a lo mejor te quedas en blanco. Tienes que analizar el contexto y cuál es la relevancia, ¿no? El historiador de la UCB tiene muchos elementos de análisis porque durante la carrera se ven materias de disciplinas que son afines. Así como usted lo sabe, que usted estudió historia, vemos materias como antropología, análisis sociológico, técnica de la investigación. Técnica de investigación, que es la materia fundamental de la carrera. Geografía histórica. Entonces eso te va configurando un nivel de conocimiento que te permite hacer análisis de una manera mucho más profunda, ¿no? Yo siempre he dicho que los historiadores que hemos sido formados en la Universidad Central, indistintamente que ejerzamos la profesión de la manera tradicional o nos reinventemos, tenemos unas herramientas de investigación y de análisis de los procesos que va mucho más allá de cualquier otra carrera. Indudablemente. Y es una visión global. Claro, e inclusive sabes cuál es el accionar del ser humano en el pasado y puedes proyectarlo de alguna manera hacia el futuro. Entonces tienes muchas herramientas y es como un arma secreta, ¿no? Es como el arma secreta de que tienes todas las herramientas más el comportamiento humano, más el análisis sosegado e intelectual de que se hace. ¿Cuál es la responsabilidad social del historiador? De decirle a la sociedad cuál es el camino a seguir y cuál es el camino que se siguió. La responsabilidad social es orientar a la sociedad del historiador. Es demasiada responsabilidad. Es demasiada, por supuesto, pero nosotros lo asumimos. Todos los que asumimos esta carrera lo asumimos como tal, ¿no? Este tiempo histórico que nos toca requiere muchísima responsabilidad, claro, muchísimo profesionalismo, claro, de todas las disciplinas, claro, pero probablemente del historiador mucho más. No para documentar de cara al futuro, sino para actuar de cara al presente con responsabilidad. Obviamente, y para entenderlo inclusive, porque esto es ininteligible un poco, ¿no? Si lo vemos, si vemos desde el valle, digámoslo de esa manera, no vamos a entender como viéndolo desde la colina, ¿no? Desde la colina se ve todo el panorama. Y en la historia hace un poco eso, ve desde el panorama, inclusive su propio tiempo. Quienes hacemos historia actual, ¿no? Tratamos de hacer el análisis viviendo esa historia, ¿no? Con la capacidad de extrapolarse. Con la capacidad de extrapolarse, claro, de salir de su realidad, entre comillas, ¿no? Porque tu realidad nunca sale, pero para hacer el análisis tienes que abstraerte, ¿no? Un poco. ¿Eso nos da una capacidad de optimismo diferente a otras profesiones? Podría ser. O quizá algunas veces de pesimismo, ¿no? De saber que a veces ciertos procesos culminan de una manera determinada y porque el ser humano actúa de una manera determinada en ciertos momentos de la historia. Entonces, bueno, obviamente que quien quiere recrear el pasado es optimista porque quiere mostrarle a la sociedad cómo se debe actuar en ciertas situaciones. Entonces sí, bueno, somos optimistas obviamente porque queremos recrear lo que ha pasado, ¿no? Si no lo fuéramos, lo dejaríamos así, olvidaríamos el pasado. ¿En el pasado están las soluciones del presente, Agustín? Están algunas claves, porque cada época tiene sus particularidades. No necesariamente lo que pasó de la manera que está pasando en este momento. Pero habría alguna forma de entenderlo y de saber cómo llegamos aquí y hacia dónde vamos, ¿no? Podría ser que ubiquemos clave, pero la solución como tal no les sabría decir porque es que cada época es particular, cada época tiene su matiz particular, sin embargo aprendemos de la historia para transitar ese presente. Estamos transitando un presente que sin duda tiene claves de muchos de los momentos quizás más duros de nuestro pasado. Claro. Tal vez algunos episodios de la Guerra Federal, sí, de la Guerra de Independencia, del momento intermedio entre las dos. Y ese siglo fue particularmente duro y destructivo para nuestro país y para
para la historia. Y sin embargo salimos y reconstruimos. Sí, claro. ¿Qué rescatarías tú del siglo XIX y del siglo XX Eso, para esto? ¿cómo salimos? ¿Cómo reconstruimos? ¿Cómo nos reinventamos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo seguimos haciendo? De hecho, en este momento la gente se está reinventando y está flotando, está surgiendo de alguna manera, a pesar de la situación del contexto que los arropa, ¿no? Yo he sostenido en varias ocasiones que los venezolanos, Venezuela se está reconstruyendo y se está reconstruyendo, como tú dices, desde lo más pequeño, a veces de lo más elemental o hasta de lo más primitivo. Pero la sociedad civil se está reinventando más allá del gobierno y más allá de los partidos políticos. Claro. ¿Estamos sobreviviendo o estamos reinventándonos? Claro, es que siempre van a sobrevivir las sociedades más allá de los gobiernos. O sea, esto es un cambio de paradigma y frente al cambio de paradigma la gente busca otra forma de subsistirlo, ¿no? Sí, bueno, claro, una cosa es lo que se piensa de alguna manera de quien diseña políticas públicas y otra de quien las está recibiendo, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, claro, obviamente porque por subsistencia natural, ¿no? La gente busca salir a flote de alguna manera, ¿no? Somos 27 millones de personas las que no nos hemos ido, de todos los niveles socioeconómicos, intelectuales, profesiones u oficios. Ahí hay mucha materia gris y mucha fuerza laboral para reconstruir un país. Sobre todo que mucha de esa gente está muy preparada. Claro. Y aunque no esté preparada, digamos, intelectualmente, también está haciendo cosas. Hay como un conocimiento general, ¿no? De cómo son las cosas. Me refiero a que yo tengo la virtud, ¿no? De caminar mucho la ciudad y notar un poco el comportamiento de la gente. Entonces me doy cuenta de que mucha gente sigue yendo a su trabajo, aunque el trabajo a lo mejor ya no le reporte un beneficio económico grande, ¿no? Hay una forma de actuar a pesar de la situación, porque la gente sigue trabajando a pesar de que esto no reporta ese beneficio económico. ¿Por qué? Porque hay una conducta social, quizá. Es que es la capacidad de buscar el logro mediante el esfuerzo de mucha gente y caminando a su trabajo así el trabajo sea duro. ¿Me explico? Sí. Entonces hay como una conducta, digamos, inherente al ser humano que no lo explicamos, entre comillas, racionalmente. Tú explicabas antes o comentabas que estamos en un cambio de paradigma, con lo cual yo coincido. Pero a ese cambio de paradigma tan nuestro, del momento histórico que nos ha tocado vivir, también estamos atravesando el mundo un cambio de era. Claro. Es decir, lo tecnológico nunca va a arropar totalmente a las humanidades, pero hay una fuerza y hay un cambio que está marcado por lo tecnológico, y esa es la era también que nos ha tocado vivir. Entonces, frente a ese cambio de era, marcado por lo tecnológico principalmente, donde no podemos olvidar las humanidades, donde no podemos dejar que el centro sea el contenido y lo humano, también tenemos nuestro propio cambio de paradigma, donde las sociedades deben reinventarse. Claro, y lo están haciendo. Claro. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, cambiando, y la misma crisis, de alguna manera, sin decir que es buena o mala, ¿no? Nos está llevando a cambiar actitudes, por ejemplo. Ya el uso del papel, por ejemplo, por el uso del digital, ¿no? Pero no por bueno, alguien lo hará por conciencia, ¿no? Pero no realmente por conciencia, sino por necesidad. A lo mejor ya no tienes el papel en que imprimir, o la impresora, o el tóner. Y esto va configurando una forma de ver el mundo, ¿no? El oficio por la computadora, por el correo. Y eso te va llevando hacia una forma de concebir el mundo diferente. El futuro es hoy, porque lo hacemos con nuestras acciones de alguna manera. A lo mejor tú no estás muy de acuerdo con eso. No sé, habría que discutir un poquito más sobre eso o conversarlo, ¿no? Ok, pero vamos a suponer que con nuestras acciones estamos construyendo nuestro futuro, estamos construyendo el mañana. Claro. El papel del historiador es fundamental en este hoy. Siempre lo ha sido y siempre lo será, de hecho. ¿Cómo documentamos el momento actual? Puedes, tú que por ejemplo eres un especialista dentro de la carrera de historia, en la historia presente, en la historia actual, en la historia contemporánea, en lo que estamos viviendo,
¿Cómo puedes manejar un análisis de tu propio país y ese cambio de paradigma? Claro, ahí caemos en el problema de las fuentes, ¿no? Cómo se mantienen las fuentes en el tiempo, un poco. Pero ya tenemos que saber que todo es fuente, no solamente, claro, la visión clásica te decía que la fuente era el papel y la fuente escrita, un poco, ¿no? Pero también tenemos ahora programas como este que puede ser fuente. Tenemos cuestiones audiovisuales, tenemos cuestiones digitales, tenemos inclusive objetos que pueden ser fuente. Entonces, ¿cómo manejar eso? Bueno, a partir del nuevo tipo de fuente. La cuestión de cómo ver esa fuente y contextualizarlo para explicar la realidad, ¿no? Por ejemplo, el Twitter. Quien quiera reconstruir, por ejemplo, inclusive políticas de Estado, tiene que revisar el Twitter. Y el Twitter es una forma de analizar un proceso histórico determinado. El ecosistema digital para muchos se ha convertido en un gran problema que atenta con las democracias. Es complejísimo. Ah, claro. Para obviamente. otros es una herramienta más de acercamiento sin intermediación de lo político o de los políticos Claro. a la gente. Sí, ¿Cómo lo sí. ves tú? Como de las dos maneras, ¿no? Puede ser utilizado de una o de otra manera, dependiendo de del uso que se le dé. O sea, lo importante es que exista el medio y que se utilice para lo que uno quiere. Es decir, que no sea encasillado en una sola forma de utilización, ¿no? De una sola forma de uso, sino que, bueno, sirva para todo eso. ¿Cómo ves tú en el momento presente la política, la antipolítica, los partidos políticos y la sociedad? Es complejo, muy complejo realmente. Estamos, como le digo, ante un cambio de paradigma y estamos viendo unas nuevas formas de hacer política, inclusive no solamente en el país, en el mundo. Yo no sé si somos pioneros de alguna manera, ¿no? en la forma de hacer política en el mundo, porque lo que vimos aquí se replica en otros lados. Pero a lo mejor es lo que dice usted, que es un cambio de era, que todos vamos hacia un momento común de forma de hacer política, ¿no? La cuestión de cómo los políticos se reinventan, cómo los políticos llegan al otro, cómo los políticos llegan a las masas, ya no por el medio de comunicación masivo, ya por el medio de comunicación electrónico, ya por el WhatsApp, por los elementos nuevos que tiene, e inclusive las actitudes nuevas que tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo? Bueno, como una forma de reinventarse frente al momento complejo y nuevo que tenemos. Se están reinventando nuestros políticos, se está reinventando la sociedad civil, nos estamos reinventando todos los ciudadanos. Yo creo que siempre nos reinventamos, porque las sociedades son dinámicas, las sociedades no son estáticas. No podemos pensar que un individuo del siglo XIX y el individuo del siglo XXI piensan de la misma manera y actúan de la misma manera, ¿no? A grandes rasgos. Hay particularidades que nos están dando una forma de ver las cosas y de actuar diferente en uno o en otra época. ¿Quién estudia hoy historia, Agustín? Estudia historia quien está interesado en aprender sobre el pasado, pero proyectar sobre el futuro. Esto tengo que hacer una parte porque los estudiantes que tenemos en la escuela están haciendo un gran esfuerzo, así como todos, ¿no? Como los profesores, como toda los la, estudiantes de otras escuelas. toda la comunidad. Claro. E inclusive insisten en seguir estudiando, ¿no? A pesar de todas las limitaciones. ¿Quién lo estudia? Bueno, lo estudia gente que está interesada en aprender, en conocer y en descubrir y en analizar. Ese es el perfil un poco del estudiante de la escuela de historia. El que quiere entender también, explicar pero entender al mismo tiempo. ¿Cuál es tu reto como director de la Escuela de Historia de la UCB? Bueno, seguir adelante porque realmente es todo un reto seguir en la universidad. Pues la situación que nos ha tocado transitar es bastante compleja, no solamente en el aspecto, digamos, intelectual, sino también en toda la parte de los recursos, económica, todo esto. Entonces, bueno, seguir que la escuela y la universidad, digámoslo, siga manteniéndose en resistencia, ¿no? Que es lo que está haciendo un poco frente a todos los embates que está recibiendo, ¿no? Y que sigamos, bueno, creando el historiador crítico, el historiador que nos dé esa herramienta, ¿no? Para seguir analizando. Ese es el reto ese es mi reto, ¿no? De la escuela. ¿Se han diversificado los historiadores en la manera de ejercer la profesión? Sí, claro. Se entiende
lo entienden los estudiantes, lo entienden los profesores, Claro. pero también lo entiende el resto de la sociedad, Claro. que el historiador es mucho más que el profesor que da Claro, clase. no lo entienden mucho, ¿no? Realmente todo el mundo cree que el historiador solamente es el profesor que conoció en bachillerato, ¿no? El que te decía que, bueno, la historia, mira, eso es un fastidio, ¿no? No es un fastidio, es realmente fascinante la historia. Lo que pasa es que quizás se la dieron en un momento de su vida, que eran unos adolescentes y que de pronto la didáctica no era la más, digamos, la mejor. Pero cuando llegan a la escuela, ¿no? Inclusive eso me pasó a mí, la primera vez que fui a un archivo me enamoré de la historia. O sea, yo dije, mira, pero es esto. O sea, la gente en la colonia hacía lo que hacíamos un poco nosotros, ¿no? Las actitudes, me refiero, la forma de ver las cosas, sin el desarrollo tecnológico ni nada. Pero entonces veías vidas en los documentos, veías consecuencias de las acciones en los documentos y te das cuenta de que de ahí veníamos nosotros y que somos así de alguna manera, ¿no? O sea, ¿Cómo escribir y documentar este momento histórico? ¿cómo escribirlo y documentarlo? Objetivamente. Bueno, la cuestión de la objetividad es relativa, ¿no? O sea, el cuestión es de tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? ¿Cómo escribir y documentarlo? Bueno, a partir de los recursos que te da la Escuela de Historia, abstraerse un poco de la realidad y tratar de dar visiones sobre el momento que estamos viviendo. El problema de estos procesos es que son muy viscerales, ¿no? En muchas ocasiones, que toman partido de una o de otra, toman partido de una posición. Y Lo que trata emocional es inherente al género humano. claro, pero el historiador tiene que trascender a lo emocional, ¿no? Claro. Y aplicar lo racional de acuerdo a las técnicas que ha aprendido en la escuela. Entonces, bueno, ¿cómo hacerlo? Bueno, de la manera más honesta posible, ¿no? De la manera más honesta posible y más racional de acuerdo al conocimiento que tenemos de la escuela. Transitar y extrapolarse, que son dos palabras que tú has utilizado mucho en esta conversación, son dos de mis palabras preferidas, así que los muchachos que están grabando aquí con nosotros se deben estar riendo cada vez que yo les digo que hay que transitar el momento o que hay que traspolarse para poner un poco la cabeza en frío. Claro, es que de hecho, y no es un Y trabajo eso no quiere fácil. decir que uno no padezca, porque Claro. tú como profesor Claro, de la UCB, claro, que es uno de los gremios que está más golpeado, padece en la realidad claro. muy duramente, de Claro. eso estoy segura. Es todo un ejercicio racional impresionante, ¿no? Importante, de tratar de, a pesar del momento, buscar la forma de hacerlo lo más equilibrado posible. Las crisis también dan una oportunidad Las crisis son oportunidades. de obviamente. reinventarse. Yo creo que sí, de hecho hay veces y de hecho hay sociedades que tienen todo ya resuelto y no trascienden, disculpa la palabra de nuevo, pero cuando tienes la crisis tienes que hacerlo porque si no, No te queda otra, no no te sobrevives. queda otra, no sobrevives, claro. A eso iba. Nosotros tenemos un cambio de paradigma dentro de un cambio de era global. Eso nos lleva a la reinvención permanentemente, pero también pienso que nos va a acelerar los procesos de este tiempo histórico. Sí, claro. Porque, bueno, hay una crisis de papel, pero en el mundo entero también hay una crisis de los métodos tradicionales Claro. de hacer comunicación. Claro. Entonces una cosa nos obliga a acelerar nuestro proceso también de cambio. Y no solo lo hacen los comunicadores, ¿no? Exactamente. Lo hace inclusive todo el mundo, pero cuando tienes otras formaciones y otras carreras es interdisciplinario, ¿no? La comunicación. Por ejemplo, un historiador siendo de comunicador ve un poquito más allá porque está viendo un proceso y está actuando en consecuencia desde el punto de vista profesional. Eso es lo que yo insisto, tanto con los amigos, investigadores, historiadores que vienen, como en todo, yo siempre insisto que si se tuvieran muchos más historiadores en las empresas, en las instituciones, de asesores, de colaboradores, de planificadores, los procesos serían mucho más aterrizados y más globales. Sí, y por podríamos supuesto. planificar a 5, a 10, a 15 y a 20 años, pero con una visión global del país, de la región y del mundo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque es que el historiador ve mucho más allá, ¿no? Ve mucho más allá, es mucho más profundo su análisis. Dentro de esa profundidad de análisis y de transitar el tiempo que nos toca, también me pregunto si al igual que en otras épocas, Venezuela
ha llevado en los procesos políticos un adelanto con relación a lo que pasaba en los países vecinos. Por ejemplo, nosotros empezamos primero en las dictaduras, pero también salimos primero de los gobiernos dictatoriales y militares. Fuimos de los primeros en la región a entrar en una democracia y en una democracia sólida. Y fuimos los primeros de la región en entrar al llamado socialismo del siglo XXI o en el proceso de las constituyentes originarias, como una metodología o herramienta política para involucrar a la sociedad en un cambio, podemos decir, de paradigma. ¿Sí? Claro que sí. Ok. ¿Seremos los primeros en salir de todos estos procesos constituyentistas? Pues en la región. Habría que ver cómo se desarrolla el proceso, ¿no? Pero visto ese análisis, ¿no?, de previo que acaba de hacer, hay una probabilidad alta de que pase, porque somos como los pioneros de alguna manera de muchos procesos, no solo políticos, sino sociales, económicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa virtud, ¿no? O no sé si es error, no sé, yo lo vería más como una virtud, de ir a la vanguardia un poco de ciertos procesos importantes, no solo para nosotros, sino para las demás sociedades. Quien nos está escuchando probablemente piense que somos muy soñadores, Bueno, o que estamos haciendo un análisis utópico, o de qué estamos hablando, ¿correcto? Puede ser, pero es que no tiene la profundidad del análisis del historiador. Quizá verlo... ¿La frialdad también? También podría ser. Verlo en un plano muy cercano, a lo mejor no te da esa capacidad. Porque ciertamente hemos pasado 20 años difíciles. Claro. Hemos pasado 20 años de cambios continuos en lo político, en lo económico y lo social. Pero al mismo tiempo, los últimos años nos han llevado a una profunda crisis política, económica, social, o lo que para muchos es una megacrisis. Claro. Y poder hablar sin apasionamientos desde el análisis global del momento que nos toca vivir, pues puede parecer frío, pero eso me lleva a preguntarte, ¿dónde ves el país en 5 años? Yo sé que no tienes una bola de cristal. Exacto, eso es difícil, digamos, proyectarlo desde aquí, ¿no? Pero yo creo que en los últimos años ha habido cambios importantes en el rumbo del país. Y si eso sigue así, ¿no?, debería haber un cambio importante dentro de algunos años. No sé si 5 años, porque en historia 5 años todavía es muy poquito, ¿no? Pero en el tiempo de una persona es mucho. El tiempo es demasiado, pero es que la historia de las sociedades y la historia de las personas no es la misma, ¿no? De hecho, hay veces que, por ejemplo, el siglo XX, hay gente que dice que no comenzó en 1900, sino en la muerte de Gómez, por ejemplo. Sí, eso lo decía Manuel Caballero. Por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú buscas el hito, puedes determinar el tiempo histórico frente al tiempo personal de cada quien. Los procesos como el nuestro, como el que vivimos político, económico y social, son muy complejos, sumamente complejos. Pero la historia también nos ha enseñado que los países que como el nuestro tienen tal complejidad, las soluciones nunca son clásicas. Es decir, las soluciones no son ni golpes de Estado ni son elecciones inmediatas. Porque somos vanguardia, se busca la otra forma de resolver. Entonces, terminan siendo un proceso de negociación que lleva a una elección, seguramente. Podría ser, sí. ¿Esa es la solución a corto plazo que tú ves en el país? Podría ser, es que el proceso es complejo, ¿no?, realmente. Pero sería una opción esa, quizá. Pero como nos estamos reinventando siempre, a lo mejor inventamos otra forma. Que no sea la clásica. Y avanzamos como sociedad de una manera diferente. Debería ser así. Porque de hecho ya estamos avanzando. Todo este proceso nos ha enseñado a avanzar, ¿no? ¿Nos ha fortalecido como sociedad o nos ha debilitado? No les sabría decir si nos fortalecemos o nos debilitamos, porque si vemos la diáspora es una debilidad, por ejemplo. Pero si vemos cómo la gente ha resuelto los problemas cotidianos, la reinvención puede ser una fortaleza. Entonces, dependiendo cómo se vea, podría ser una fortaleza o una debilidad. Yo creo que la gente está buscando subsistir y eso puede ser una fortaleza, ¿no?, realmente. El cambio en la narrativa, tanto de los políticos como de los actores sociales,
puede llevar a generar una mayor esperanza en la Sí, sociedad. claro, claro. Porque ya vemos eso, ya vemos que la gente tiene como, bueno, la gente es muy genérico, ¿no? Mucha gente piensa que lo que viene tiene que ser bueno, se ha aferrado a cuestiones inclusive religiosas, ¿no? De que cree mucho, hay mucha espiritualidad, entonces podría ser eso, una cuestión de mejoramiento personal y eso impactaría un poco en la sociedad. ¿Qué le dices tú a tus alumnos? Bueno, que sigan adelante. De hecho, cada alumno que tengo yo es un héroe que está allí a pesar de las carencias alimenticias, las carencias económicas, ¿no? Y que sigan luchando, que sigan adelante. Yo tengo, de hecho, en este momento creo que 30 alumnos. Wow, es bastante. Sí, pues se unieron dos secciones. Y bueno, y cada vez que van ellos al salón es un logro, pues, es un logro de ellos y de uno, pues. Pero por supuesto ellos están en peores condiciones que uno. Hay gente que viene de muy lejos y lo hace todos los días y se va muy tarde y se va a ese sitio tan lejos. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, que sigan adelante, que tienen todo el apoyo, no solo mío, sino de toda la planta docente y administrativa, obviamente, para seguir luchando. Hace 2 años, una alumna que había sido premio mérito estudiantil el año anterior, estaba pidiendo el retiro del semestre porque no tenía para comer. Entonces se habló con la unidad de servicios estudiantiles, se le ayudó un poco económicamente y se mantuvo. Pero ese evento que parece tan puntual, como el tema cuadro, por ejemplo, te da una lectura del momento, el momento que estamos viviendo. Y eso fue hace 2 años que la cosa no estaba tan difícil como ahora, ¿no? Tú acabas de decir en este programa algo que es muy, muy importante. Cada estudiante que se queda en la universidad es un héroe. Es un héroe, sí, ¿no? Y que de hecho Y cada profesor que se queda en la universidad y es cada un empleado, héroe. claro, porque es que, bueno, quizás voy a pegar un poco de egocentrista, pero todos estamos cargando a la universidad en los hombros. Sí, claro. La universidad está sobre nuestros hombros. Pero ¿tú crees que hay una manera de salir adelante si cada uno de los venezolanos no nos echamos al país al hombro? Claro, es que eso a lo mejor eso es lo que estamos aprendiendo en este momento. A echarnos el país al hombro que no lo habíamos hecho. No, quizás no lo habíamos hecho y quizás nos tocó en este momento. Y las sociedades, los individuos, son los que construyen a los países. Por supuesto. La gente habla de Japón, qué maravilla, cómo se reconstruyó después de la guerra, todo lo que le ha pasado. ¿Y quién construyó el Japón moderno? Los japoneses. Claro. No esperaron que fueran los alemanes, ¿verdad? Claro. Ok, nosotros tenemos que reconstruir nuestro país, nos lo tenemos que echar en el hombro y a partir de los estudios y del trabajo Y de la historia. Proyectar un mejor porvenir para todos nosotros. Ese es el aprendizaje. Ese es el aprendizaje y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Todos estamos haciendo fuerza por el país, ¿no? Todos estamos poniendo nuestros brazos, nuestras manos por echar adelante a la nación. Te felicito por el trabajo en la Escuela de Historia. Te felicito por mantener vivo el ánimo y por esas jornadas magníficas que se hicieron la semana pasada. Muchas gracias. Donde además veo que hay una nueva generación de profesores que están ayudando y que se han echado la escuela al hombro, porque en la Escuela de Historia se han formado los mejores pensadores, escritores, y ha tenido los mejores historiadores de nuestro tiempo desde que se fundó. Sí, sí. De hecho, yo aprovecho para felicitar también al canal por los 20 años que acaban de cumplir. Y bueno, claro, a cargo de una historiadora de nuestra escuela, ¿no? Gracias. Entonces, yo me siento muy orgullosa, y lo digo siempre, de haber estudiado historia y lo volvería a estudiar en cualquier contexto en la UCB. Bueno, nuestra escuela está abierta para lo que quieran. Pues muchas gracias por sus palabras. Gracias. Bueno, amigos, tuvimos un programa muy grato y con una visión positiva del presente y hacia dónde vamos. Así que hasta la próxima semana.